Una de las formas más efectivas para entrenar el retroceso defensivo son los ejercicios con transición larga, pero existen varios inconvenientes cuando los llevamos a la práctica. El primero es que tienen muchos jugadores y espacios amplios, con lo cual el retroceso defensivo será uno de muchos aspectos tácticos que esta estructura tendrá. El segundo es que la acumulación de estímulos no siempre es la que necesitamos para que los jugadores fijen los conceptos. Por otro lado, la forma menos recomendada es el táctico sin oposición. Si bien podemos transferir los conceptos fácilmente, los jugadores no tienen contexto competitivo. Eso hace que la capacidad de autoorganización sea nula y que el estímulo termine por ser disruptivo. Para resolverlo, tenemos que analizar correctamente la competencia y organizar los aspectos que necesitamos entrenar. A partir de allí, hacer sesiones de videoanálisis con los jugadores, diseñar tareas reducidas que tengan todos los aspectos y llegar a los ejercicios de transiciones largas, como este que vemos aquí, con todos los principios desarrollados para aplicarlos en el contexto que corresponde. Voy a utilizar el software Videoanálisis y RX Fútbol 2D para mostrarles cómo se hacen. Vamos a analizar dos situaciones del mismo partido que corresponden a los dos equipos que están en competencia, para poder comprobar que hay errores que son comunes a la mayoría de los equipos, porque es una situación bastante compleja de entrenar en la semana. Vamos a ver la primera situación. Hay una jugada ofensiva por parte de Ajax, pierde el balón en el momento de cambio de ritmo y el rival lo va a recuperar en esta zona, juega a un toque el espacio reducido de 3 versus 3 para descomprimir, algo que es correcto, y el jugador por afuera va a tener continuidad. Yo lo voy a marcar ahora que queda en situación de 1 versus 1, simplemente para darles a ustedes la referencia de los conceptos que estamos hablando. Fíjense que aquí va a quedar este jugador tomando al rival. El primer inconveniente que siempre tenemos en los retrocesos defensivos es hacer comprender que la referencia bajo la cual él retrocede es, en primer lugar, el espacio que tiene que defender. Y en segundo lugar, será este jugador. ¿Por qué decimos que es el espacio y no el jugador? Porque al no estar en posesión y al tener que resolver la transición defensiva, necesita retroceder para reorganizarse. Este jugador, lejos de retroceder pensando en el espacio, manteniendo la referencia del jugador, pero pensando en el espacio, lo que hace es retroceder tomando únicamente la referencia de este jugador. Vamos a ver una ejecución de un pase de ruptura excelente, pero hay un error de concepto en este primer jugador que está retrocediendo. Vamos a ver la jugada, fíjense, cambia de perfil, no reconoce el espacio que tiene que ocupar, ¿sí? Retrocede en función de la posición del rival, se tiene que olvidar de la posición, él tiene que retroceder para ocupar una zona progresiva, pierde el espacio y no tiene forma de recuperar. En ese cambio de perfil pierde apenas unos segundos, unas centésimas de segundo que le da esos 2 metros de diferencia con su rival. Y ahora vamos a ver un segundo error, dijimos, organizarnos desde el análisis para comprender cuáles son los aspectos. El primero es retroceder en función del espacio defensivo, porque al retroceder en función del espacio defensivo, lo que vamos a tratar de cubrir es la línea de pase de ruptura, sin perder la referencia del jugador, pero no como guía del retroceso. El segundo aspecto es la disputa del balón, que es responsabilidad del segundo jugador en retroceso, en este caso un jugador que va a cerrar, que ha quedado como último hombre. Este jugador no debe buscar la disputa del balón, lo que debe buscar es el posicionamiento para poder contener, temporizar ese avance y evitar que este jugador quede de frente con el arquero. Entonces, como este jugador no lo hace, va directamente a la disputa del balón, se lanza, deja nuevamente un espacio progresivo en donde el rival lo puede aprovechar. Aquí el gol no se concreta, el arquero sale a tiempo, el rival va a disputar y la pelota va a terminar por el saque de banda. Voy a pasar a la segunda jugada para que podamos ver que suceden cosas similares y que en ambos equipos
está pasando al mismo tiempo en la misma competencia. En esta segunda jugada vemos un tiro de esquina en el cual se va a recuperar el balón y vamos a ver una situación de 1 versus 1 a partir del primer retroceso. Y yo los voy a marcar como hicimos anteriormente, solo para tener la referencia de lo que necesitamos visualizar. Este es el jugador en retroceso, este será el jugador en temporización que tenemos aquí, ¿sí? No solamente tiene que orientar al rival, sino que tiene que bloquear la posible línea de pase, pero jamás debe perder la posición. Este jugador que está retrocediendo con un rival no debe tomar la referencia de este rival. Lo que debe tomar es la referencia del espacio al cual tiene que trasladarse para poder resolver la transición y reorganizarse para defender. Sin embargo, lo que sucede, y lo vamos a ver rápidamente, es que está solamente mirando el recorrido de este jugador. Y lo que hace es moverse de esta manera, como si fuese un zigzag, para quedar siempre fuera de la visión periférica. Este jugador se desordena y los espacios se pueden aprovechar. Voy a dar play a la jugada, van a ver cómo. Fíjense, hace un zigzag, siempre lo está persiguiendo, nunca retrocede a la zona progresiva, nunca reposiciona, nuevamente se le cruza y aquí ya libera el espacio para el pase de ruptura. Nuevamente, este jugador va a ir a la disputa del balón, contiene, no logra bloquear la línea de pases, no hay un retroceso del resto de los jugadores, no hay ocupación de esos espacios, ¿sí? Aquí nuevamente se debería ocupar este espacio a mayor velocidad, este jugador tendría que escalonarse, puede asistir y aquí se convierte el gol en una situación muy similar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces desde el punto de vista del análisis táctico en los retrocesos defensivos? Primero, retroceso con la referencia de los espacios progresivos a los que el rival puede llegar, establecer pasillos en función de la proyección frontal del área, de la proyección frontal del área chica, y a diferentes alturas para reconocer cuáles son los lugares en donde el equipo se va a reorganizar. Segundo, no buscar una disputa del balón, temporizar, orientar o contener y acompañar al rival, pero no perder la posición para que el rival no quede en una situación de mano a mano con el arquero. Y siempre bloquear las líneas de pases en función de esos espacios que tenemos que defender. Dicho esto, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de ejercicios de entrenamiento para poder resolverlo, como decíamos al principio. El primero son los ejercicios de transiciones largas, con algunas dificultades que ahora vamos a ampliar y que mencionamos al principio. Pero también necesitamos otros ejercicios que permitan acumular estos tres aspectos: ocupación de espacios en el retroceso, por altura defensiva y por pasillos, evitar la disputa del balón y los bloqueos de la línea de pase. Voy a ir entonces al software RX Fútbol 2D para analizar dos estructuras de entrenamiento que nos van a ser muy útiles para desarrollar estos aspectos del retroceso defensivo. El primer ejercicio que tenemos que evitar es el ejercicio táctico sin oposición, porque nos va a permitir transferir conceptos rápidamente, pero al no tener un contexto competitivo, corremos el riesgo de que los estímulos terminen por ser disruptivos respecto del resto de los aspectos del juego. Por lo tanto, para lograr acumular estímulos correctos, necesitamos mantener esos aspectos que analizamos en la mayoría de las tareas de entrenamiento. La primera estructura que yo les voy a mostrar es una que está relacionada con este tipo de característica. Voy a ir a Archivo, Abrir, y voy a ir a este ejercicio que tiene el nombre Acumular, porque es el ejercicio, es la estructura que me va a permitir entender este concepto. Este ejercicio es una adaptación de un ejercicio de transiciones de la app RxBlock que contiene 500 ejercicios de entrenamiento. ¿Por qué les digo que este ejercicio de espacio reducido permite estos dos aspectos que son fundamentales en el retroceso defensivo? Porque vamos a tener una situación de igualdad numérica con jugadores en apoyo, en donde vamos a tener que controlar la línea de pase del equipo en posesión con el apoyo y con los interiores, y la línea de finalización
con los mini arcos puestos en diagonal de frente a los apoyos. Eso nos va a permitir condicionar esta estructura, evitando que el equipo defensivo vaya a la disputa del balón y sí busque la temporización, la orientación, el bloqueo de la línea de pase en función del espacio defensivo del mini arco y del espacio del apoyo. Vamos a ver la animación, es una animación muy sencilla, se van a dar cuenta que rápidamente todos estos aspectos van a aparecer. Defensa del posible objetivo de gol, bloqueo de la línea de pase, cierre de los espacios, tratar de recuperar el balón, volver con los apoyos. Ahora ese cierre de los espacios y la línea de pase lo trata de hacer el equipo rojo para luego encontrar la posibilidad de finalización. Y fíjense que nuevamente este equipo rojo, al no bloquear la línea de pase de conexión, se encuentra con el gol a favor de su rival. Aquí tenemos una estructura muy simple que les va a permitir acumular estímulos correctos que a la vez se pueden utilizar en un montón de situaciones tácticas y estratégicas que van a ser muy útiles para que los jugadores se acostumbren a evitar la disputa y perder ese 1 versus 1 que es tan importante en el reposicionamiento defensivo, evitarlo por supuesto, y lograr ese hábito de marcar espacios, líneas de pase, temporizar y orientar al rival. Este ejercicio por sí solo, por supuesto, no es suficiente para los retrocesos defensivos. Necesitamos una transferencia contextualizada. Entonces, vamos a ir ahora a la estructura que teníamos al principio. Esta animación le hemos puesto el nombre contextualizar porque es la estructura que nos va a permitir transferir todos los conceptos junto con los desplazamientos y las ocupaciones de espacios en un contexto competitivo. ¿Qué tenemos aquí? Una situación de dos sistemas de juego. Fíjense que tenemos muchos jugadores, vamos a tener 5 jugadores, 7 jugadores más arquero. El espacio es prácticamente de campo completo, el inicio del juego está a mitad de campo, y marcamos los pasillos con 2 alturas defensivas y 3 mini arcos. Lo que estamos buscando con este ejercicio es que el concepto del retroceso defensivo se pueda dar en un contexto competitivo. Entonces, todos los estímulos que vimos de temporización, orientación, bloqueo de la línea de pase en función del espacio, ahora se puedan aplicar en una situación de retroceso defensivo. Al principio también dijimos que este tipo de ejercicios tienen otros aspectos que son importantes. Aquí vamos a tener combinaciones ofensivas, profundidad, 1 versus 1 por banda, finalizaciones. Por eso es que el retroceso defensivo termina siendo algo complejo de entrenar en la semana competitiva, porque hay que colocarlo en un contexto en el que ese aspecto nunca domina la tarea de entrenamiento. Necesitamos hacer una muy buena sesión de videoanálisis con los jugadores para que entiendan los 3 aspectos principales que ya vimos aquí, y cuando haya una tarea como esta de transición larga, en donde estamos atacando, buscando desarrollar otros aspectos, podamos incorporar el retroceso defensivo en un contexto de competencia. Voy a darle play a la animación para poder mostrarle lo que estábamos hablando. El equipo va a combinar, media punta, pierde el balón, lo recupera el arquero, sale largo, y acá tenemos la situación de retroceso. Dijimos una altura inicial, pasillos en la proyección de los vértices del área grande y chica, y una altura más baja para que los jugadores recuperen posición en función de los espacios, no de los jugadores que van acompañando, y puedan posicionarse para cerrar las zonas y a partir de allí finalizar esa transición, o sea, reorganizarse de forma correcta para defender y lograr recuperar el balón. Las 2 herramientas que he utilizado son RX Fútbol Video Análisis y RX Fútbol 2D. Las encuentran como siempre en nuestro sitio web rxfutbol.com. Muchas gracias.